cristianismo verdadero. Soy Emanuel de la Roca, hoy como verán desde la ciudad de Mar del Plata, disfrutando de unas pequeñas vacaciones, pero siempre queriendo llevar la palabra de Dios, ¿no? Y hoy quería hablar sobre un tema, sobre las distintas maneras de reconocer un error. Hay diferentes maneras, a veces también, de equivocarnos, de fallar ante Dios, pero ¿cómo actuamos frente a estas circunstancias? Y quiero poner dos ejemplos bíblicos, uno ubicado en 1 Samuel capítulo 15 y el otro en 2 Samuel capítulos 11 y 12, que hablan acerca de los reyes de Saúl y del rey David, ¿no? Todos cometemos errores ante Dios, muchas veces por negligencias, otras porque erramos con los deseos de nuestra propia naturaleza, ¿no? Pero lo que quiero destacar es por qué Dios perdonó a David y este siguió con su reino y no perdonó de la misma manera a Saúl. Y poner estos dos ejemplos para que ustedes entiendan y puedan saber cuál es la manera correcta de pedir perdón a Dios ante los errores, ¿no? Sabemos que Dios escogió a Saúl como primer rey de Israel. El pueblo de Israel venía de un periodo de jueces largo, de más de 300 años, donde Moisés, que los liberó de Egipto, no había una figura de rey. Entonces el pueblo decidió convocar a Samuel, el profeta, y pedirle que haya un rey, ¿no? Y Samuel les advirtió las consecuencias que iba a tener el tener rey, sino que una de las consecuencias era que, que sus hijas iban a ser dadas en casamiento con el rey, que el rey le iba a demandar tierras, dinero y un montón de otras cosas, pero el pueblo persistió en que quería un rey. Entonces Dios dice que contra él hacían esto, ¿no? Y les manda y les envía un escogido por él, que era Saúl, de la tribu de Benjamín, un hombre que ante los ojos de los demás era bello, era grande, alto, pero se ve que para algunos lo tenían por poco, ¿no? Saúl, que no hizo caso ante esas cosas que le decían, ¿no? Decidió enfrentar, ¿no? a sus enemigos, batallar contra ellos. Y los primeros años del reinado de Saúl, los primeros 2 años, lo hizo con la mano de Dios y el reino se estableció y creció. Pero luego de esos 2 años, Saúl empieza a cometer errores. Y el primer error que comete es que ofrecer el holocausto por Samuel, por el profeta Samuel, porque este no llegaba. La primera excusa de Saúl fue: el pueblo, como vio que no llegabas, me hizo ofrecer el sacrificio. Entonces Samuel le dice: locamente has hecho, porque si hubieras esperado en el tiempo correcto, porque esto le correspondía solamente al sacerdote, o sea, Samuel, además de juez de Israel, era el sacerdote del pueblo, y le correspondía a él ser el que llevara y el que ofreciera el holocausto del pueblo. Y el rey decidió tomar esa posición. Y esto habla también de muchas veces cuando queremos tener posiciones que no nos corresponden, que les corresponden a otros, y queremos apresurarnos a tomar cosas que no son nuestras, ¿no? Y eso habla de las consecuencias que después llegan estas cosas, como le pasó al rey Saúl. Ahí nomás Samuel le predice que el reino fue entregado a otro, que Dios escogió a otra persona, pero todavía el amor de Dios estaba, porque le hizo otro encargo, que era ir a destruir el pueblo de Amalek. Porque el pueblo de Amalek, cuando el pueblo israelita salía de Egipto, no le permitió el paso. Israel intentó pasar por el pueblo, Moisés le aclaró que solamente no iba a tomar ni comida, ni bebida, ni nada, que solamente iban a pasar por ahí, que los dejara pasar, y el pueblo de Amalek le cerró el paso. No se lo permitió de ninguna manera, y 350 años después, Dios decide que a través de Saúl y de ese pueblo pueda tomar esa venganza, ¿no? Y que destruyera todo el pueblo y que arrasara con todo lo que había alrededor, ¿no? Pero Saúl, cuando logra la victoria, salva al rey, ¿no? Y agarra lo mejor de los animales para ofrecérselo a Dios. Y eso también habla que muchas veces nosotros, en vez de obedecer a Dios, queremos seguir con algunas cosas en nuestras vidas y darlas y sacrificarlas y darlas a Dios. El segundo error que comete Saúl es no obedecer a Dios, en este caso, ¿no? Y destruir, que era la orden, como le estaba contando antes, destruir al pueblo de Amalek. No lo hace, sino que salva
al rey, ¿no? Y se lleva lo mejor del ganado, pero eso no era lo que quería el Señor. Entonces, debido a eso, recibe otra confrontación, ¿no?, del profeta Samuel, y otra vez excusa al pueblo. El pueblo vio lo mejor de los animales y lo quiso ofrecer al Señor. El pueblo me llevó a hacer el holocausto. El pueblo nunca reconoce su error, nunca reconoce su equivocación. Entonces el profeta le dice en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 que le pregunta, ¿no? ¿Se complace Jehová en los sacrificios como en que se obedezca su palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención importa más que la grosura de los corderos. O sea, lo importante como hijos de Dios es que nosotros podamos obedecer su palabra, y su palabra es lo que está escrito, ¿no? No vale tanto el sacrificio, no vale tanto el esforzarse por algunas cosas, sino más bien que se obedezca la palabra del Señor, ¿no? Eso es lo realmente importante, porque aunque Saúl pidió perdón, no fue perdonado, porque Dios escogió otro rey. Y Saúl se siguió envaneciendo, cegando, cometiendo errores tras errores. Después, cuando David venció a Goliat, empezó a sentir celos, lo empezó a perseguir, lo empezó a querer matar y destruir. Cometió graves errores, porque mató a 70 sacerdotes en Nob, que habían escondido a David, que en realidad no lo habían escondido, no sabían, lo ayudaron con un poco de comida nada más, ¿no? Después siguió cometiendo errores tras errores, viendo una profetisa, y así terminó su vida, porque decidió hasta terminar con su vida. Y una persona que había sido escogida por Dios termina su vida terriblemente mal, porque su eternidad depende de las decisiones que tomen en el día a día. Y Saúl decidió terminar con su vida, por lo tanto no dejó la vida en manos del Señor. Entonces, seguramente, yo no soy Dios para juzgar, pero seguramente su eternidad la pasará no en el lugar donde Dios quería que la pasara. Entonces, estas decisiones ante estos errores graves, ¿no?, en vez de tomar la decisión de decir, Señor, yo pequé, me equivoqué, que es lo que vamos a ver ahora que ocurre también con David, ¿no? El segundo ejemplo que quería darles de este rey, David, que la Biblia habla que tenía el corazón conforme a Dios, ¿no? Que este hombre empezó como un pastor de ovejas, ¿no?, que llegó al reinado de Saúl y fue prosperado su camino porque Dios le abrió la puerta, venció a Goliat, al gigante, ¿no?, con una honda y una piedrita, ¿no?, y venció así a sus enemigos y fue avanzando, pero fue perseguido por Saúl, pero siguió avanzando en su camino, siguió prosperando en todo lo que él hacía, y Dios siguió acompañando con él. Después de que murió Saúl, se le reveló uno de los hijos que no tenía quizás el carácter para gobernar, pero siguió en batalla, y así siguió avanzando con un montón de problemas, pero Dios ya lo había escogido, ya era el rey de Israel, aunque seguía siendo Saúl quizás el rey. Pero cuando llegó al reinado, cuando tuvo tranquilidad, cuando tuvo paz, llegó el momento de que siempre a veces tenemos, cuando Dios nos elige para algo, tenemos también la prueba, ¿no? Y David, en el momento que tenía que estar con los reyes combatiendo, en vez de estar peleando, porque la palabra de Dios lo aclara así, se quedó en su casa. No sabemos bien la razón por la cual David no salió a batallar, pero en vez de estar haciendo lo que tenía que estar haciendo, se quedó en su casa, y eso llevó a que un día saliera de su palacio a ver por la, no sé si por la ventana o por el balcón, ¿no?, a ver para abajo la casa donde estaba una mujer, que era Betsabé, que se estaba bañando, ¿no? Y eso ya lo llevó a, en su mente, a pecar con esa persona. Después la mandó a llamar, después cometió el pecado de adulterio, ¿no? Y ahí vemos también cómo cuando entra el pecado en nuestra cabeza, es a través de lo que vemos, después lo llevamos a cabo. Después David, cuando comete el pecado y la mujer queda embarazada, intenta llamar al marido de esta mujer, que se llamaba Urías, intenta convencerlo para que vaya a la casa y se acueste con su mujer y quede su pecado oculto, queda
y haga pasarse como que el hijo de Urías, en vez de ser de él, era de su propio marido, ¿no? Este hombre no va a la casa con su mujer, sino que se queda porque era un tiempo de guerra. Y el hombre dice, prefiero estar en la guardia antes de ir a la casa con mi mujer. Entonces, David, no satisfecho con esto, lo envía de vuelta con el general del ejército, Joab, le manda una carta a Joab, enviada por él mismo, por Urías, ¿no? Hace que le envíe una carta que él no podía leer porque estaba con el sello del rey. Lleva la carta, cuando le llega a Joab, la carta dice, en lo recio de la batalla, ponelo a Urías, o sea, que vaya al frente, o sea, que se asegure de que esa persona muera. Entonces, planifica el asesinato de un hombre ya. Esta persona que había sido escogida por Dios, que había sido salvada por Dios, que Dios lo había bendecido un montón, se olvidó del Señor y por querer ocultar su pecado, ¿no? Y por querer que no reconocer sus errores, un pecado llevó a cometer miles de pecados, ¿no? Como digo, de vuelta, les recuerdo, 5 puntos primordiales, ¿no? Primero, que David no hacía lo que tenía que estar haciendo, que es lo importante, ¿no? Uno debe estar tratando siempre de ocuparse de lo que tiene que estar haciendo como hijo de Dios. Segundo, vio a una mujer y pecó en su pensamiento. Tercero, cometió el hecho, el adulterio. Cuarto, fabricó un plan macabro contra Urías y lo asesinó. 5, trató de ocultar su pecado, haciendo público su amor, porque después se casó con la mujer. Pero obviamente esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y este envió un profeta, otro profeta, porque Samuel ya había muerto, al profeta Natán para confrontarlo. Pero el profeta Natán no lo confrontó de la manera que quizás uno esperaba que lo confrontara, sino que le contó una historia. Que había un hombre que tenía muchas ovejas, que tenía riquezas, ¿no? Y había otro hombre que tenía una pobre ovejita a quien cuidaba y amaba, ¿no? Pero el otro hombre, como quería tener todo, agarró la oveja del otro hombre, la mató, se la llevó, ¿no? Y se quedó con la oveja. Entonces David, enfurecido con esta historia que relató el profeta, dice, el que haya hecho eso es digno de muerte. O sea, cayó en su propia trampa porque él mismo confesó que él era digno de muerte por lo que había hecho. Entonces el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú tenías todo, tenías el reino, tenías las mujeres que quisieras, Dios te hubiera dado inclusive el doble si querías. Pero fuiste con la mujer de Urías, lo asesinaste, te quedaste con su mujer y eso fue desagradable ante mí, ante mis ojos. Entonces ahí hay algo que cambia en la respuesta del rey David. Hay algo que se hace diferente a lo que contesta Saúl. Saúl le echaba la culpa al pueblo, el pueblo me llevó, el pueblo me acusó, el pueblo me hizo hacer esto, el pueblo... Toda la culpa fue del pueblo, nunca reconoció su culpa. Y ahí David dijo, pequé contra Jehová, o pequé contra Yahweh, pequé contra el Señor, me equivoqué, contra Él lo hice, ¿no? Entonces ahí el profeta Natán, Dios escuchó lo que vos habías dicho, ¿no? Todo pecado trae una consecuencia, eso ya lo sabemos. David después, el profeta Natán, le dijo que la sentencia era que su hijo, que iba a tener con Betsabé, iba a nacer enfermo, que iba a morir, ¿no? Y eso pasó. Después David trató de hacer ayuno, trató de llorar ante Dios, trató de derramar sus lágrimas, hizo lo que pudo para tratar de salvar a su hijo, no comió, no bebió, no nada, pero el hijo falleció. Porque las consecuencias de los pecados graves traen consecuencias graves, ¿no? A mayor se peca, a mayor consecuencia tenemos. Pero Dios siguió estando con David. No fue como Saúl, no lo desechó. Saúl siguió equivocándose, siguió errando, pero David no. David reconoció su pecado, buscó al Señor y escribió uno de los salmos más bellos que podemos leer en la Biblia, que es el Salmo 51, donde le demanda al Señor que le haga un corazón limpio, nuevo, ¿no? Y es así que después, esto es lo maravilloso que tiene Dios, que del fruto del amor entre David y Betsabé nace lo que después sería el futuro rey,
que es nada más y nada menos que Salomón, el hombre más sabio de la tierra, ¿no? David, después viene el Mesías, que es Yeshua, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros ante los errores y equivocaciones pedimos perdón a Dios? Lo reconocemos, seguimos haciendo la nuestra, le echamos la culpa a los demás, mi mujer, mi amigo, mi pariente me llevó a hacer ese error, o decimos yo pequé contra el Señor, yo pequé contra Él, y vamos y le pedimos perdón a Él. Creo que esa es la forma más correcta para que Dios nos perdone realmente. Esto es lo que quería compartirte y desearte una buena semana. Seguinos en nuestro canal de YouTube, seguime en mi página de Facebook. Desde acá de Mar del Plata te mando un fuerte saludo y una gran bendición. Que el Señor los bendiga.